Bueno, aquí les comparto un video más, amigos, ¿cómo están? Saludos a todos. Un video más, una cápsula acerca de la historia de Texas. Estamos aquí en el obelisco a los héroes de la batalla de San Jacinto, aquí en este lugar, en esta esquina. Se llevó a cabo la batalla de San Jacinto el 21 de abril de 1836. Recordemos que la batalla del Álamo, la caída del Álamo fue el 6 de marzo de 1836, o un mes y medio después, un poquito más, todo marzo, y el 21 de abril, que serían unos 40 días, Santa Anna se dio la tarea de perseguir a Sam Houston. Tan pronto como cayó el Álamo, Santa Anna dividió su ejército a cerca de unos 3.500 personas, los juntó y juntó a sus generales y dijo que se iban a ir en divisiones. El general Firisola se iba a ir para el norte, Santa Anna se iba a ir por el medio para perseguir a Sam Houston, y Urrea se iba a ir por el sur. Pienso que por un lado fue un error haber dividido su ejército. Otros dicen que está bien porque mover un ejército de 2.000 personas o más cuesta mucho trabajo hacerlo. Entonces fue una decisión que aún está debatible de Santa Anna. Santa Anna era un pésimo estratega, pésimo militar. Muchas veces se le acusó de cobarde, pero en muchas ocasiones lo vieron en el campo de batalla, siempre al frente. O a lo mejor cobarde no era, pero era un pésimo militar. No se ve de estrategias. Tenía mucha labia, mucha energía, mucho carisma, sabía juntar gente, pero dirigir un ejército, eso sí, no tenía la menor idea. Se cuenta que venía correteando a Sam Houston. Santa Anna traería unas 1.000 personas en su ejército. Sam Houston empezó con 300 cuando salió de González y quemó González para que Santa Anna no atacara el pueblo y ni se tomara nada. Y cientos de anglosajones, colonos, iban abandonando sus casas por temor, porque venía el ejército mexicano. Imagínense a Texas, y San Antonio es el centro, y hacia el este está Luisiana, y todos iban huyendo hacia Luisiana. Todas las ciudades que ya se habían hecho, los pequeños poblados de anglosajones que se habían formado, había 36.000 anglosajones con todo y esclavos en el área. Entonces Santa Anna iba creyéndose el rey del mundo. Había derrotado a las poquitas personas del Álamo. Urrea había derrotado a Fanning y a otra partida por Goliat. Los habían masacrado a todas las personas. Muchos anglosajones estaban sin ganas de pelear, tenían miedo. El ejército mexicano de unos 3.500 personas venía en asedio, peinando la zona, empujándolos hacia el este. Sam Houston iba con el ejército que le quedaba, tenía unas 300 personas, pero poco a poco iban llegando más, se les iban uniendo más. Desde la Luisiana llegaban más reclutas estadounidenses, más dinero, más armas, y otros cuantos de los colonos. Hay que ver aquí que había 36.000 colonos y muy pocos. Si vemos el número que se le juntó a Sam Houston lograría juntar como 950, no llegó a 1.000 personas de su ejército, y muchas de ellas eran voluntarios que venían de Estados Unidos, bien armados, de la Luisiana, de Nebraska, de Tennessee, de Kentucky. Así que muchos tejanos de aquí, no le llamemos tejanos, muchos anglosajones que ya llevaban tiempo radicando en Texas, prefirieron huir, salvar sus propiedades antes que pelear. Entonces Sam Houston iba huyendo, iba de huida. Sus soldados le decían: vamos a enfrentar al ejército mexicano, vamos a enfrentarlo. Y Sam Houston decía: no, espérense con calma, vamos a esperar un buen punto. Al punto de que casi se le amotinaban sus soldados por tanta espera, por tanta
lo veían como si fuera un cobarde por no querer enfrentar a Santana. Y Santana, por el otro lado, se sentía con más fuerza, se sentía que había ganado la batalla, se sentía que Sam Houston iba en retirada y se empezó a confiar. Y era lo que quería Sam Houston, que se confiara. Santana se confiaba, el ejército mexicano donde acampaba se confiaba, no ponían centinelas. Y Sam Houston llegó el momento que pasó por esta área, por esta región, y encontró que era un río San Jacinto, y a un lado estaba un pantano y enfrente toda una planicie. Y él dijo, aquí es el lugar perfecto para enfrentar a Santana. Y se siguió adelante. No sabría que Santana caería en la trampa, pero redondito. Llegó Santana y se acampó a su ejército en ese lugar. Un buen general no acampa a su ejército teniendo hacia atrás un río, porque le tapa la huida hacia atrás, y a un lado un pantano, porque también no puede mover su ejército. Santana lo hizo, Santana descuidadamente lo hizo, y para no hacerlo largo, se dice que en aquella época él traía una amante mulata también, y que era la tarde, él estaba con su amante en su tienda de campaña. Todos los soldados estaban descansando, los caballos no estaban preparados, los agarraron descansando en el relax. Sam Houston y sus scouts que mandaba, los que iban a vigilar, los guías, vieron que el ejército mexicano estaba descuidado, que era el momento exacto para atacar. Y a las 3 de la tarde del 21 de abril de 1836, Sam Houston da la orden de ataque. Se ataca al gobierno mexicano, al ejército mexicano. Los agarran descuidados, totalmente descuidados. Apenas si les dio tiempo de levantarse, a unos agarrar sus armas, a otros los caballos. En 18 minutos, los rebeldes estadounidenses ya tenían un ejército bien armado, de estadounidenses y de colonos tejanos. En 18 minutos derrotó al ejército mexicano. Fue una derrota vergonzosa, y la muerte no se ocasionó tanto en la batalla, sino en la huida. El ejército mexicano se aventó al río, los soldados sin general, sin los oficiales, los capitanes, los sargentos que les dieran órdenes. Todos huyeron salvando su vida. Santana huyó, huyó y dejó al ejército ahí. Los soldados se aventaron al agua. Aquí hay un río, nada más parte del monumento. Aquí atrás está el río San Jacinto. Se aventaron. Los estadounidenses tenían el odio, el coraje, y aparte el racismo les había crecido contra los mexicanos por tantos años que llevaban de batalla. Desde 1836 ya llevaban casi un año, desde el 35 llevaban años peleándose con los mexicanos. Y Santana mató a los 200 combatientes del Álamo. Esa noticia se regó por todo Estados Unidos. Decían, recuerda el Álamo, recuerden el Álamo. Eso fue lo que juntó más gente, y luego mandó matar a los 300 sobrevivientes de la batalla de Goliat, y se regó en todo Estados Unidos Santana. Los mexicanos son asesinos. Entonces se creó un espíritu de exageración y de venganza y de revancha en los tejanos, en los anglosajones, que masacraron a 650 soldados mexicanos en un lapso de 1 hora. La batalla duró 18 minutos en estos pantanos de por aquí, exactamente donde está el monumento ahí. Duró 18 minutos, se acabó. Los mexicanos empezaron a huir en retirada, y se tardó 1 hora la masacre en contra de mexicanos. Los agarraban en el río, muchos se ahogaron porque pesaban sus cosas, se ahogaron en el río para salvar su vida. Se ahogaron caballos y los agarraban por la espalda, hasta que se cansaron los anglosajones de masacrar, de matar a los mexicanos. Agarraron a bastantes prisioneros. Santana huye, Santana se queda sin gente, se cambia la camisa, le dice a un oficial menor que le dé su camisa para pasar desapercibido, y él quiso huir, pero al otro día lo encontraron, unas personas lo vieron y lo reconocieron. Este es Santana. Lo agarraron de prisionero, y se quería él pasar como un prisionero normal, pero
alguien lo reconoció, dijo que era Santana, se lo llevaron con Sam Houston y desde que lo llevaban ya lo querían matar los anglosajones, los soldados, se querían vengar la muerte de tantos estadounidenses que había hecho Santana sin causa, y lo llevan aquí adelantito de San Jacinto, y firma los tratados de Velasco. Ahí estaba, hay una foto, una pintura muy icónica, que según Sam Houston no tiene, está herido, acostado, y Santana arriba, y un comandante mexicano le está traduciendo. Si no me equivoco, es Francisco Ruiz el que le traduce, o Juan Nepomuceno, sí, creo, estoy muy más seguro, es Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de Morelos, el cura Morelos, María Morelos y Pavón, su hijo Almonte. Él se crió aquí en Estados Unidos, hablaba inglés, él fue parte de la expedición, y también iba prisionero y él sabía inglés, él fue el que le tradujo. Santana, aquí viene otro de los grandes errores: cobardía, traición, después de ser un inepto militar y de haber perdido esta batalla que ya la tenía ganada la guerra. Lo hacen firmar 2 tratados para salvar su pellejo, uno disque secreto y el otro lo dieron a conocer. Uno era de que Santana aceptaba la independencia de México, y el otro era de que la línea, la frontera entre México y Estados Unidos sería el río Bravo. ¿Por qué? Porque Santana manda que su ejército se mueva atrás del río Nueces hasta el río Bravo. Eso lo pidieron en el tratado. Santana lo acepta y manda la orden a sus generales Urrea y a Filisola. Esos 2 generales, cada uno tenía más de 1000 hombres, y en vez de atacar, podían haber atacado a Sam Houston, porque ellos uno iba por el norte, otro por el sur. En vez de atacar a Sam Houston, que tenía menos gente y que estaba un poco cansada su gente por la batalla, no estaba tan armado, decidieron obedecer las órdenes de Santana. Un presidente que está hecho prisionero ya no es presidente, y estos 2 militares, José de Urrea y Vicente Filisola, en vez de atacar, se retiran, se repliegan, y hacen caso, se repliegan más allá del río Nueces, sino hasta el río Bravo. Con eso es como se concede a los tejanos que la frontera ya no llega al Nueces, sino al río Bravo. Y usualmente a la frontera de Texas nomás llegaba hasta el río Nueces. La excusa de los mexicanos, de los generales mexicanos criollos, es de que se creó una zona neutra entre el Nueces y el río Bravo. En esa zona iba a ser neutra, pero al conceder, automáticamente ya México había perdido esa zona, y por eso los anglosajones, y luego en la guerra con Estados Unidos, se luchan y se aferran los americanos para que la frontera sea hasta el río Bravo y no en el Nueces, donde originalmente era. Entonces, así fue esta desastrosa batalla. En 18 minutos se acabó. Santana es hecho prisionero y firma este tratado cobardemente, dándoles, según la independencia, a los anglosajones. Y luego, para mala suerte del ejército mexicano, que estaba completo, todavía tenía más de 2.500 personas, a mando de dos generales, en vez de atacar o quedarse en Texas, hacer un fuerte en Goliat, hacer un fuerte en Victoria, hacer un fuerte, que ya estaban los fuertes de Goliat, en San Antonio, que estaba el Álamo de fuerte, hacerse fuertes ahí, esperar más refuerzos para ver qué pasaba. No, deciden retirarse, hacer las órdenes, recibir órdenes de Santana, y se retiran hasta el río Bravos, hasta allá por Matamoros. Pero en esta retirada eso no es todo. En la retirada, por mala suerte del ejército mexicano, aquí en Texas, los que conozcan el área, caen unos aguaceros pero tremendos. Cayó un aguacero de esos que inundan la tierra. Entonces hizo que todo el camino de regreso, de aquí de San Jacinto hacia San Antonio y luego hacia el sur, se enlodara todo. La retirada fue caótica, se murió mucha gente, se les quedaron los cañones enterrados, se perdieron muchos caballos por el lodazal, y perdieron la mayoría de su equipo, las armas se mojaron.
Fue un desastre total la campaña de 1836 de Santa Anna, que llegó con 3.500 soldados y casi 1.500 personas, esposas y familiares de los soldados, para que según ellos, al sacar a los anglosajones, estos soldados y su familia iban a poblar Texas. Era una buena idea en lo práctico, en lo teórico, perdón, pero en lo práctico, desgraciadamente por la ineptitud de Santa Anna, de sus generales, por el capricho, falló. Y esta es la historia, este es el monumento, hay que aceptarlo, hay que contarlo como es doloroso, como persona de ascendencia mexicana, aunque yo vivo aquí, mis hijos son de aquí, hay que aceptarlo, fue doloroso, es una derrota, pero hay que aceptarla como es, no hay que darle vueltas, no hay que contarla en partes. Se perdió no porque los mexicanos seamos cobardes, no porque seamos inferiores a los anglosajones, sino se perdió porque nuestros líderes, los criollos, los descendientes de españoles, eran unos ineptos, unos corruptos, unos déspotas, unos autoritarios, que no supieron defender los terrenos que sus abuelos habían conquistado aquí en estas tierras. Eso es la verdad, se perdió por la ineptitud, no porque los mexicanos no pudiéramos pelear. Si hubiéramos tenido buenos líderes, si hubiéramos tenido buenas armas, los mexicanos de aquella época hubieran derrotado a los anglosajones, los hubieran sacado de Texas y hubiera sido otra la historia. Pero la historia ya fue y así es, no se puede cambiar. Aquí estamos en el lugar donde pasaron los hechos. Es doloroso, pero ya pasó y hay que superarlo. Bueno, este es mi comentario aquí desde Texas, en el lugar donde se llevó la batalla de San Jacinto, donde los anglosajones derrotaron a Antonio López de Santa Anna, a él y a su ejército centralista, no a México. Vamos a recalcarlo bien. México estaba dividido. ¿Por qué? Porque estaba en rebelión los estados. Muchos estados de México estaban en rebelión por haberse hecho un gobierno centralista y ellos quieren un gobierno federalista. Muy bien, entonces acabo con esta cápsula, nada más comentándoles todas estas tierras alrededor que eran pantanos, ahora son puras refinerías, está lleno y está en una mera esquina este monumento está en una esquina. Allá adelante hay otro monumento, si no me equivoco, un poquito más para allá, y un barco, pero el monumento es a Antonio de Zavala, un gran liberal mexicano que apoyó la independencia, que apoyó a Valentín Gómez Farías, a la República Federal, pero al llegar el centralismo, Santa Anna, Anastasio Bustamante, todos los conservadores de México, él salió de México y luego vino aquí a Estados Unidos, le gustó y él fue uno de los artífices y de uno de los firmantes de la Declaración de Independencia de Texas. Muchos lo consideran un traidor. Aquí hay un monumento, aquí en Texas lo consideran un héroe. Fue de los pocos, o si no, creo el único que firmó, el único mexicano o hispanohablante que firmó la independencia de Texas. La mayoría eran puros anglosajones. Ese es un detalle, luego platicaremos más acerca de la interesante vida de Antonio de Zavala, y ahí está un monumento de él porque fue enterrado en esta área. Bueno, ya con esto me despido. Ojalá les guste esta pequeña cápsula y nos vemos para la próxima.